Hola, bienvenida, bienvenido a esta segunda etapa del curso intensivo de InDesign. Vamos a revisar justo en este momento o en este periodo el tema correspondiente al manejo de texto dentro de InDesign y a la creación de estilos, condición que nos va a permitir guardar información sobre el manejo de texto que podremos usar para la creación de más páginas o de más documentos sin tener que volver a hacer esta selección y ajuste tipográfico de forma manual. Ya enseguida te daré detalles y te mostraré justamente cómo hacer esto y cuál es el valor en términos de trabajo que va a representar el generar estilos. Para comenzar, vamos a abrir el documento que generamos en la sesión pasada. Voy a acudir al menú Archivo, a la opción de Abrir. Tengo aquí mi documento. Voy a seleccionarlo y voy a dar Abrir. Justo en este punto nos quedamos, en la primera etapa. Creamos la estructura o la base sobre la cual vamos a conformar las páginas de nuestra revista. Lo que sigue ahora, pues, es establecer los criterios de texto para poder conformar la revista teniendo en cuenta el balazo, la cabeza, sumarios, autor, cuerpo de texto. Estos términos son términos tomados del diseño editorial. Estos se atienden en esa área. Para efectos de este curso que solo corresponde a InDesign, pues podemos entender que el balazo es un apoyo al título, no es un subtítulo, es como un título 2, digámoslo así. El sumario es un fragmento que da referencias sobre lo que contiene el artículo. El autor, evidentemente, pues es el crédito que se le da a la persona que escribió dicha nota o artículo, y el cuerpo de texto es la nota en sí misma o la información en sí misma, esos párrafos de texto que configuran ese grueso de palabras que nos dan la idea de lo que dice la nota o la información. Para poder crear estos criterios va a ser necesario servirnos de un texto falso. Vamos a ubicarnos en la página 1. Recuerda que para acudir a una página en concreto debes dar doble clic sobre la página o sobre el número y verificar que el número o nombre de la página aparezca en una remarcación azul. Voy a acercarme con control más y voy a abrir una caja de texto. Para poder hacer esto es necesario acudir a la ventana Herramientas que tengo de mi lado izquierdo, a la opción de la T o la herramienta que tiene el icono de la letra T. El cursor cambia justamente, ya no solo muestra una flecha, sino además ese cursor para escribir. Entonces, una vez con la herramienta activa, debo generar un rectángulo o una forma que permita contener la información. A diferencia de otros programas como Illustrator o Corel, InDesign solamente tiene disponible esta forma de incorporar textos. Es decir, si yo doy un clic sobre cualquier parte de la página con esta herramienta, no va a ocurrir absolutamente nada. Yo necesito crear cajas de texto para poder vaciar dentro de ellas esta información. Aquí puede verse que está la caja creada, está delimitada en azul. El cursor está parpadeando y entonces puedo escribir. Voy a escribir la condición de cabeza, de balazo, de sumario. Vamos a establecer dos criterios de sumario para elegir al gusto, ya sea uno u otro en la conformación de las páginas. Entonces voy a crear dos tipos de sumario. Voy a establecer el autor y voy a crear el cuerpo de texto. Además de esta situación del cuerpo de texto,
Voy también a establecer un párrafo con una capitular que me sirva de inicio de artículo. Bueno, voy a ir estableciendo los criterios para cada uno de estos conceptos, los criterios de texto, y luego vamos a establecer estilos con esta información que ya trabajemos. Yo ya tengo definido justamente cuál es el estilo tipográfico que deseo aplicar en este proyecto. Este trabajo, por supuesto, es una labor que requiere de mucho tiempo, de mucho análisis, de muchas pruebas, pero bueno, también corresponde a un área que no es la que nos interesa en este curso. Eso se tendría que atender desde el punto de vista del diseño editorial. Como lo que buscamos en este breve curso es comprender sobre las herramientas de InDesign, vamos a atender esta parte de forma muy simplificada. Yo te voy a dar los criterios que previamente ya trabajé para cada uno de estos conceptos y tú deberás seguirme para que comprendas mucho mejor hacia dónde quiero llegar con este asunto. Vamos a empezar con la cabeza. La cabeza debe tener, según mi gusto y un previo análisis que hice, la siguiente fuente, BW Mega, y en la condición de black. Este va a ser mi estilo de cabeza. A mí me gustó mucho, después de haber revisado varias opciones, me gustó mucho esta opción. Vamos a poner por defecto 30 puntos de tamaño y vamos a dejar en automático la condición de la interlínea. Si despliego aquí, puede verse que está seleccionada la condición de automático. Quiere decir que conforme yo crezca o decrezca el puntaje o el tamaño, el interlineado va a cambiarse de forma proporcional. Entonces voy a dejar en automático. Voy también a cambiar la condición del kerning a óptico. La diferencia, si la notas, es que de forma métrica pues están por defecto las condiciones de separación que estableció el realizador de esta fuente tipográfica, y en óptico se hace un ajuste, se movió un poco, espero lo hayas podido notar, la letra A, porque se reacomodan los espacios. Esta situación de óptico está diseñada para utilizarse en macrotipografía, es decir, la cabeza o título generalmente se coloca a puntajes grandes, y si los espacios entre algún par de letras son muy amplios, pues a este tamaño se notan mucho más amplios. Por eso es que conviene establecer la condición de óptico. Debo verificar que el idioma esté en español. Todo lo demás, sobre todo este segundo bloque o bloque inferior en la ventana, deberá dejarse así porque corresponde a alteraciones concretas de la fuente tipográfica y eso es algo que no nos interesa de momento. Establecí ya un criterio de tipografía para la cabeza, pero voy a ir ahora al párrafo, a la ventana párrafo. Puedo acudir desde aquí como te he señalado, pero también desde el menú ventana en la opción de texto y tablas, y aquí encuentro párrafo. Aquí se encuentra carácter, que fue donde cambié la tipografía y el tamaño. Voy ahora a trabajar con párrafo. En la parte superior de la ventana puedes observar que se muestran los diferentes tipos de alineación. Esta cabeza yo la voy a establecer en un criterio de izquierda de momento. No deberá haber ninguna separación, todo esto debe estar en ceros. Y voy a desactivar más bien la opción de separar, porque no me interesa que esta letra tenga una separación silábica. ¿Qué es esto? Bueno, mira, voy a activarla y al tiempo voy a seleccionar la caja con la herramienta mover. Voy a ir a este nodo de la caja. Si la caja es pequeña y no cabe la palabra, se crea un guión
de separación silábica para hacer entender al lector que esta palabra se completa en la segunda línea. Y así si yo sigo cerrando. Pero si establezco la condición de no separar, forzo completamente a que esta palabra nunca se divida. Obviamente, si la caja es más chica que la propia palabra, sucede esto, no ves absolutamente nada. Pero aquí hay un más que indica que hay un texto que no se está visualizando. Este más en rojo indica eso o busca indicar eso, y además aquí justamente abajito se marca un error que justamente es el texto desbordado en la página 1, es decir, esto, toda vez que extiendo la caja y logro ya mostrar la palabra completa, se desactiva esta situación del error, aparece sin errores y ya todo se puede visualizar sin problemas. Entonces voy a dejar la cabeza en esa condición sin separación silábica. Voy con el balazo, voy a tomar un criterio parecido al de la cabeza, voy a seleccionar el balazo. Cabe señalar que para hacer una selección rápida de los elementos de texto dentro de InDesign, podemos dar doble clic con el cursor dispuesto en alguna palabra. Doy doble clic y se selecciona toda la palabra completa. Esto en lugar de tener que hacer el clásico recorrido con el mouse de toda la palabra o ese barrido característico. Pongo el cursor, doble clic y se selecciona la palabra. Voy a tomar la herramienta cuentagotas y voy a dar clic en alguna de las letras que conforman la cabeza. Esto para copiar el estilo. ¿Por qué lo hago así? Bueno, porque yo deseo basarme en este estilo para crear el balazo, solo que voy a establecer ciertas diferencias. En lugar de que sea black, va a ser regular, y en lugar de que tenga 30 puntos de base, voy a establecer 17. Voy a dejar en automática la interlínea. Voy a también dejar la condición de óptico, y en la separación o track, es decir, la separación entre letras, voy a hacer una modificación. Voy a abrir un poquito la separación. Voy a poner aquí 20. Este recurso, mira, lo voy a llevar a 200, solo para que se entienda qué es lo que hace. Permite, digamos, un mayor aire, espacio entre letras. A mí me parece, de acuerdo con el estudio que hice, que agregar unos 20 puntos de separación aquí favorecen mucho el uso del balazo. En el caso del párrafo, seguirán quedando las cosas como en la cabeza, es decir, vamos a deshabilitar la opción de separar, debe estar justificada a la izquierda y no debe haber ningún ajuste con respecto a las sangrías o párrafos. Eso lo haremos más adelante. Vamos ahora con el sumario. Vamos a establecer dos tipos. El primero va a ser con Meta Pro. Vamos a ir entonces a la ventana carácter. Voy a poner Meta Pro. Vamos a establecer este sumario primero con medium. Vamos a poner 14 puntos. Vamos a dejar, no vamos a dejar el automático de interlínea con el sumario. Vamos a establecer 20. Eso fue algo que también previamente ya estudié, una separación de 20 puntos. El caso de la separación entre letras o kerning lo vamos a dejar como óptico también. Y en las condiciones de párrafo, ya había comentado, me parece que lo dejaremos a la izquierda, pero aquí sí vamos a habilitar la opción de separar. Ahora vamos con el sumario 2. Aquí me gustaría establecer un criterio diferente. Voy a volver a usar las fuentes tipográficas
de la cabeza y el balazo, voy a utilizar la fuente BW-MITGA y voy a poner la condición de like. Vamos a establecer igual 12 puntos y vamos a poner 20 de interlínea. Vamos a establecer óptico en el caso de la separación o kerning, separación entre letras. Y en el caso del párrafo lo voy a seguir dejando a la izquierda y voy a habilitar la condición de separar. Bueno, ya llevamos estos criterios. Voy ahora a cambiar la condición de autor. Este va a ser nuevamente con la fuente BW-MITGA y lo voy a poner con bold. El puntaje en este caso va a cambiar a 6.5 y vamos a dejar una interlínea de 11.3. Vamos a abrir un track a 100. Vamos a dejar como métrico la condición de la separación entre letras. Y vamos a cambiar en párrafo su justificación ahora a la derecha. Y bueno, vamos a dejar desactivada la opción de separar. Hasta aquí las cosas me parece pues se muestran relativamente sencillas. Vamos ahora a trabajar con el cuerpo de texto. Para esto va a ser necesario que nos apoyemos de texto falso para entender cómo funcionaría aquí el párrafo. Voy a cerrar primero la caja, te recomiendo que hagas lo mismo. Al ancho de una columna voy a seleccionar esta opción y voy a ir a la ventana de texto. Hasta abajo, en la penúltima opción, aparece la condición de llenar con texto falso. Voy a dar clic aquí y como puedes apreciar, se ha generado un párrafo de texto hasta donde tenía mi caja de texto. Si esto hubiera estado más abierta, pues el texto se hubiera llenado justo hasta ese punto. Muy bien. Bueno, voy a seleccionar, voy a quitar esto de párrafo, voy a seleccionar este párrafo. Bueno, complementando lo que te había dicho hace un momento sobre la selección con texto, te comenté que una palabra es posible seleccionarla de forma automática dando doble clic. Doble clic. Si quiero seleccionar una línea, doy 3 clics. Mira, lo voy a hacer. 1, 2, 3. Y se selecciona la línea. Evidentemente, si quiero seleccionar todo un párrafo, tendría que dar 4 clics. 1, 2, 3, 4. Y si quisiera seleccionar absolutamente todo el texto, puedo dar 5 clics. El cursor puede estar en cualquier parte del texto y doy 1, 2, 3, 4, 5 y se selecciona todo el texto. Para seleccionar todo el texto también podría simplemente presionar la tecla Control A y con eso seleccionaría todo. Bueno, voy a seleccionar este párrafo y voy a establecer condiciones para este cuerpo de texto. Voy a elegir la fuente MetaPro. Esto en la versión Book, vamos a ponerla. El puntaje para el cuerpo de texto deberá ser de 9 puntos y debemos dejar una interlínea de 11.3, justo como hicimos también con el autor. En el caso de las opciones de párrafo, el justificado debe ser con esta situación, el justificar con la última línea alineada a la izquierda, como lo nombra el propio InDesign. Voy a dar clic en esta opción. Ahora, podemos observar que se han formado ríos, pero también debe verse que las palabras no tienen separación silábica, no se parten, porque la opción no está habilitada. Voy a dar clic aquí
y ya puede observarse que se ha resuelto un poco el problema porque ya existen guiones que permiten que las palabras se dividan y puedan acomodarse mejor en este ancho de columna. Vamos a establecer, en el caso del cuerpo de texto, la condición de la sangría. Esto se resuelve en la tercera casilla. Con este párrafo seleccionado voy a mostrarte que la primera casilla modifica la separación en la izquierda. He puesto 10 puntos y estos se han establecido aquí a la izquierda. Si modificara también a la derecha con 10 puntos, este sería el resultado. La sangría, que es esta tercera casilla, permite una separación justo solo en la primera línea para permitir que los párrafos puedan ser identificados con mayor facilidad por parte del lector. Voy a poner 5 milímetros. Esta sangría tan peculiar porque resuelve un espacio no en la primera línea sino en la última, solo podría ser visible con la justificación con la última línea alineada a la derecha, pero este no es un recurso que sea necesario en nuestro lenguaje o nuestro idioma, así que vamos a ignorarlo. Voy a regresar a cero las condiciones de separación hacia los costados y solo voy a quedarme con la sangría de 5 milímetros. Muy bien, por ahora vamos a quedarnos con esto. Voy a borrar esos textos que ya había generado y que finalmente pues no me sirvieron. Tengo entonces cabeza, balazo, sumario 1, sumario 2, el autor, el cuerpo de texto. Me falta establecer el criterio de una capitular inicial. Pero antes de eso voy a crear los estilos para corroborar entonces que estos elementos pueden quedar grabados y no tendría yo que estar haciendo este proceso nota por nota o artículo por artículo. Bueno, para poder guardar los estilos que acabo de crear, debo habilitar la ventana de estilos. Voy al menú ventana, busco la opción de estilos. Aquí tengo varias alternativas. La que necesito es la que dice estilos de párrafo. Voy a dar clic allí. Esta es la ventana que aparece por defecto para la creación de estilos dentro de este documento. Cabe señalar que los estilos se guardan por documento, no por programa, es decir, dependiendo del documento que tengas guardado, serán los estilos que se hayan registrado para este propio documento. No son estilos que quedan permanentes en el programa. Espero estarme explicando. Aquí vemos ya una serie de estilos. De hecho, bueno, se ha quedado aquí, se ha hecho una modificación aquí. Estos estilos pudieron ser captados por InDesign al momento de haber colocado un documento de Word aquí en este archivo que yo tengo abierto. Word tiene la forma también de guardar estilos y entonces estos podrían de alguna manera filtrarse aquí. Voy a borrarlos. Debería entonces aparecer justamente en tu ventana de estilos de párrafo esta parte vacía. Ahora bien, voy a guardar el estilo de la cabeza, del balazo y de los sumarios. Voy a dejar pendiente el autor y el cuerpo de texto porque te explicaré unas cosas más. Bueno, voy a poner el cursor en alguna parte de la cabeza o de la palabra cabeza. Y como ya yo hice el trabajo de ajuste manualmente, lo único que tengo que hacer ahora para guardar esta información es dejar el cursor entre alguna de estas letras, ir a la ventana de estilos de párrafo, luego al botón de las opciones ocultas y elegir nuevo estilo de párrafo. Doy clic allí
y me aparece esta ventana con un montón de información. Ahora, esta información corresponde a las características de este texto que tengo seleccionado. Ahora bien, como yo ya hice manualmente los movimientos o ajustes, ya no tengo que preocuparme de hacerlos aquí mismo. Lo único que debo hacer entonces es asignar un nombre a este estilo para que quede guardado. Voy a poner cabeza y doy OK. Se ha creado ya mi estilo de cabeza. Voy a hacer lo mismo con balazo, sumario 1 y sumario 2. Voy ahora con sumario 1. Y finalmente con sumario 2. Tengo ya creados mis estilos. Puedo reorganizarlos dentro de esta ventana. Es decir, yo deseo, me resulta más cómodo que el estilo cabeza sea el primero, luego el estilo balazo enseguida de cabeza, sumario 1 primero y luego sumario 2. Aquí lo único que hay que hacer pues es arrastrar justamente estos elementos y acomodarlos en la posición que nos interesa y soltar el mouse. Para corroborar que estos estilos realmente estén guardados, voy a colocar uno de los textos que realmente debe aparecer en esta revista. Para colocar información como texto, fotos, archivos PDF u otros elementos, hay que ir al menú Archivo y a la opción de Colocar o bien presionar Control D. Debes acudir a la carpeta donde tengas esos elementos que deseas colocar. Voy a seleccionar uno de ellos, cualquiera, porque solamente voy a hacer una comprobación. Voy a dar a abrir. El cursor ha cambiado de forma, ahora me muestra una síntesis o breve fragmento del texto que voy a colocar. Ese es un indicador de que está establecido que se va a cargar algo, ¿no? Y para poder cerrar con esta tarea, es necesario ubicar el cursor en cualquier columna que tengamos y dar un clic. El texto se vierte sobre esa columna. No se muestra aquí todo el texto, aparece un signo más, pero aquí está este primer artículo. Aquí aparece como referencia del autor que esta es la cabeza. Voy a extender más este artículo, este texto. Aquí puede verse ya mejor. Aquí aparece cabeza, autor, texto. Bueno, voy a seleccionar el primer texto y voy a dar clic en cabeza. Y como puedes apreciar, justamente el criterio que habíamos configurado ya para cabeza se puede activar con inmediatez en este segmento. Yo podría cambiarlo a balazo, a sumario 2 y pues esto se resuelve con mucha rapidez. Este que es autor, pues lo selecciono. Bueno, no he guardado todavía autor. Aquí me aparecen porque se han cargado nuevamente, pero bueno, haz caso omiso de esta información. Voy a mostrarte cómo, por ejemplo, funcionará sumario 1. Este será su característica. Voy a poner el cursor por aquí y seleccionar ahora sumario 2. Y de esta forma se apreciaría esta información. Bueno, voy a regresarme, voy a dar control Z, que es lo mismo que deshacer. Aquí está la información. Ahora, como parte del buen diseño editorial, lo que conviene hacer es que cuando conformamos páginas, justo como lo voy a hacer ahorita, y acomodamos el texto en columnas, lo que se espera es que el texto de una columna coincida con el de la segunda.
o con el de las siguientes columnas, es decir, esta primer columna acomodó las líneas de texto de esta forma, la segunda columna que he colocado debería coincidir con este criterio, es decir, todo debería estar perfectamente alineadito. Ese es el trabajo o el buen trabajo editorial que debe hacerse. Ahora estarás de acuerdo en que hacer esto manualmente puede tomar mucho tiempo. Así que el programa ha establecido una condición que nos va a permitir hacer este acomodo sin tener la más mínima batalla con este asunto. Entonces vamos a trabajar sobre ese plan. Por eso es que no he guardado todavía los estilos de cuerpo de texto ni de autor. Muy bien, bueno, lo primero que tenemos que hacer para poder habilitar esta función de que el texto pueda quedar alineado sin representarme para mí ningún problema importante de tiempo y de esfuerzo, para poder hacer eso, lo primero que tengo que hacer es ir al menú Ver. Después debo ir a la opción que me permita mostrar una rejilla base que de momento está oculta. Debo entonces acudir al menú Ver, a la opción de cuadrículas y guías, y dentro de esta debo buscar la opción que dice Mostrar cuadrícula base. Voy a dar clic allí y puedes ver que ahora se ven unas líneas como de libreta rayada. Cabe señalar que estas líneas son tan finas que algunas resoluciones de pantalla dejarán de mostrarlas a cierto alejamiento. Por ejemplo, en mi caso, en el 50% de la visualización de mi página, yo ya no puedo ver esas líneas, pero no quiere decir que hayan desaparecido, simplemente que el programa, bueno, más bien mi monitor, mi pantalla, ya no es capaz de mostrármelas. Me tengo que acercar para volver a verlas. Pero es un asunto básicamente técnico. ¿Para qué sirven estas rayitas? Bueno, con una operación que vamos a resolver ahorita, voy a poder hacer que estas líneas se acomoden automáticamente a estas líneas que tengo aquí. Voy a cortar este párrafo para que no interfiera esta actividad con lo que ya había registrado. Voy a cortar desde autor, voy a seleccionar, voy a ir al menú edición, a la opción de cortar o presionar control X. Voy a abrir una nueva caja, ahí está parpadeando el cursor, y voy a ir al menú edición y pegar, o bien puedo presionar control V. Y aquí tengo ya mi cuerpo de texto, bueno, mi parrafito con cuerpo de texto. Lo único que debo hacer para que estas líneas queden justamente coincidiendo con esta rejilla azul es seleccionar este texto, voy a presionar control A, voy a ir a la ventana párrafo, ventana texto y tablas, párrafo, y voy a habilitar la opción que tengo justamente en la parte inferior derecha. La primera, que es la que está activa en este momento, dice no alinear con cuadrícula base. A mí me interesa lo segundo, que es alinear con cuadrícula base. Voy a dar clic allí. Ahora sucede que este párrafo, hacia donde sea que lo mueva, siempre va a coincidir con estas líneas. Si yo parto este párrafo en dos, abro la continuación de este párrafo aquí, puede verse que hacia donde mueva, como una especie de imán, estas líneas de texto se van a alinear también con esta rejilla base. Ahora, aquí hay un detalle importante. Es necesario que estas líneas se ajusten para que coincidan con la interlínea que yo he marcado. Porque pasa lo siguiente, mira, voy a seleccionar todo esto
voy a ir a la ventana de carácter y voy a cambiar la interlínea. Ahorita tiene 11.3, pero ¿qué pasa si quiero que tenga 12? Absolutamente nada. Pero si quiero que tenga 13, y entonces sucede esto. El texto ahora me muestra una separación aquí que yo no tenía contemplada. Esto se debe a que esta rejilla base por defecto está pensada para una interlínea de 12 puntos. De tal forma que si yo tengo 13, eso no coincide con el criterio de la rejilla y se establece esta situación. Entonces es necesario, o sería necesario, que yo ajustara a menos de 12 mi interlínea para que se alinee. Yo he decidido 11.3, pero si te das cuenta, aunque aplico el 11.3, se sigue trabajando sobre una interlínea de 12, porque, como ya te digo, esta rejilla está condicionada a ese promedio, a esos 12 puntos. Así que vamos a cambiar esa condición y al mismo tiempo vamos a alinear nuestra rejilla a nuestra retícula. Bueno, muy bien. Hagamos lo primero, que será cambiar la separación de 12 puntos a 11.3, que es la interlínea que quiero manejar. Voy a ir entonces al menú Edición, a la opción de Preferencias, después a Unidades e Incrementos, y allí, a cuadrículas, más bien. Digo, ya estando en preferencias, puedes ir justamente abajo de donde te había dicho. Vamos a cuadrículas y aquí aparece la opción que dice incremento cada. Aquí es donde te digo que por defecto siempre está en 12 puntos, pero vamos a poner la interlínea que a mí me interesa trabajar, que en este caso es 11.3. Este color azul a mí en lo personal me estorba mucho y generalmente lo cambio. Puedes hacer eso dando clic aquí, puedes observar que hay un montón de opciones. Yo siempre voy a medida y establezco aquí un parámetro de 222, o sea 222. Este gris a mí es el que me parece muy cómodo de trabajar porque no me estorba mucho, aún estando cerca, pues es un gris muy clarito, lo veo, pero no me estorba. Entonces, al haber alineado esto, ya puedo hacer coincidir la separación entre las líneas de la rejilla base con la interlínea que tengo calculada para mi cuerpo de texto. Recuerda que para que esta condición se aplique, debo habilitarla desde la ventana párrafo. Esto en el menú ventana, texto y tablas, párrafo. Aquí en este botón, si yo tengo activado el no alinear con la cuadrícula, pues por supuesto que aunque la tenga yo ahí, pues no va a resolverse ese efecto de unión entre las líneas de texto con las líneas de la rejilla base. Para que eso se dé, debo tener seleccionado el texto y dar clic en alinear con cuadrícula base. Por supuesto, este criterio va a quedar guardado en los estilos toda vez que hagamos el proceso correspondiente. Tengo entonces ya mi texto alineado. Ahora me falta ajustar mi rejilla base. Para hacer esto será necesario que acudamos a las páginas maestras. Voy a ir a la ventana páginas y voy a acudir a las páginas maestras. Recuerda que es importante dar doble clic. Aquí tengo ya mis páginas maestras. Voy a alinear esto en la parte superior. Voy a pedirle al programa que inicie la rejilla base justamente cuando está mi margen. Para recordar qué distancia hay entre el límite de la página con el margen superior, voy al menú Maquetación, Márgenes y Columnas, y corroboro que se trata de 15 milímetros en la parte superior, la distancia que debe quedar vacía. Voy a dar OK.
voy a ir a edición, preferencias, a cuadrículas, que es donde están las condiciones para controlar esta rejilla. Aquí fue donde cambié el incremento de las rejillas. En inicio aparece 12.7, esto por defecto. Yo voy a cambiar a 15, que es la medida que tengo aquí. Voy a dar OK, y como puedes apreciar, ya se ha alineado perfectamente el comienzo de la rejilla con mi margen superior. Voy a la parte de abajo. Bueno, yo había puesto como margen inferior 25, pero puede observarse que no hay una coincidencia. Ahora, en la parte inferior ya no es posible que yo modifique el comienzo o el final de la rejilla base. Lo que tengo que hacer aquí, en este caso, para que todo quede perfectamente alineado, es más bien, en lugar de modificar algo en la rejilla base, lo que debo cambiar es las dimensiones de mi margen inferior. Voy a tomar esta herramienta de rectángulo, voy a poner el cursor justamente desde la base de la página hasta la rejilla base más próxima a ese margen inferior que había establecido. Más bien voy a ponerla en la de arriba. Me aparece aquí que la distancia que hay de la base a una de las líneas más próximas a la rejilla base es la distancia de 27.776 milímetros. Voy a cerrarlo en 27.7. Entonces voy a ir al menú maquetación, márgenes y columnas, y en la parte inferior voy a poner 27.7. Voy a dar OK, y como puedes ver, ya se han alineado. Voy a borrar este rectángulo. Ya se han alineado, ahora en este caso, el margen inferior con una de las líneas de la rejilla base, y ya se ve todo perfectamente acomodado. Hice esto en las páginas maestras para que este movimiento que acabo de hacer se replique en todas mis demás páginas y no tenga que estarlo haciendo una por una. Como puedes ver, ya automáticamente todo se ha acomodado. Voy a volver a la página 1. Voy a retomar este criterio. Ya tengo mi estilo de autor y de cuerpo de texto. Voy ahora a incorporarlos a mis estilos. Voy a abrir nuevamente el menú Ventana, Estilos, y voy a activar Estilos de párrafo. Como hice hace un momento, basta con que ponga el cursor en uno de los criterios, en este caso autor, y voy a las opciones ocultas de esta ventana, a nuevo estilo de párrafo, y pongo autor. Me dice que se está usando ya, pero porque tengo estos guardados, voy a volverlos a borrar. Esto es producto de que, yo ya había hecho un trabajo previo con este documento, y como puedes apreciar, pues se marcan aquí de forma constante. Esto fue al jalar justamente el texto con el que comprobé que se habían guardado los estilos. Entonces, será necesario que se haga un ajuste ahí con eso. Voy ahora sí a guardar el autor. Tengo ya la selección de este criterio. Voy a las opciones ocultas. Voy a cambiar, o más bien a agregar aquí un nombre. Voy a poner autor. Y ahora voy a hacer lo mismo con el cuerpo de texto. Y tengo entonces ya creados estos elementos. Voy a poner autor aquí y cuerpo de texto al final. Y ya como última parte de este segmento,
voy a crear un párrafo que tenga una capitular al inicio. Voy a copiar esta información para que tenga yo dos párrafos. El primer párrafo es al que quiero hacerle una modificación. Quiero que este comience con una capitular. Como ya hice con lo demás, voy a manualmente aquí en esta parte hacer las modificaciones necesarias y posteriormente guardo el estilo. Entonces, vamos a agregar una capitular en este primer párrafo y a guardar ese criterio. Voy a ir al menú párrafo. Voy a poner esto por aquí. Voy a ir al menú párrafo. Bueno, a la ventana de párrafo más bien. Voy a quitar la sangría que había puesto. Voy a poner 0. Y aquí mismo en esta ventana tengo las opciones para crear estas letras capitulares. Esta primer casilla me va a permitir definir cuántas líneas de texto deseo que tenga por altura esa capitular. Ahorita aparece una y no se ve nada porque pues justamente la letra A abarca una línea, pero si agrego 2 ya se ve que esta primera letra abarca el espacio de 2 líneas, pueden ser 3, 4, las que consideres. Voy a dejar en 4 líneas esta condición. La siguiente casilla señala cuántas letras deseas que se consideren como capitulares. Lo habitual es una, por supuesto, pero si tú quisieras podrías agregar 3, 2 o lo habitual que es una. Esta sería ya una manera de establecer un criterio de párrafo de inicio con una letra capitular. Ya podría, si yo lo quisiera, guardar este estilo y quedaría registrado que deseo que exista una capitular. Pero puedo hacer que este criterio de capitular se combine con otra fuente tipográfica. Es decir, yo puedo hacer que esta letra capitular sea distinta a la del cuerpo de texto. Justamente voy a resolver esa tarea. Voy a presionar Control T para activar la ventana carácter. Originalmente esta capitular está hecha con MetaPro, que es la misma fuente para el cuerpo de texto. Voy a utilizar la que he estado manejando para la cabeza y el balazo. Entonces voy a poner la fuente BWMidga. Voy a poner la versión like y además voy a establecer un criterio de separación porque como puedes apreciar en las últimas líneas se junta mucho las líneas a la capitular. Seleccionaré la capitular y voy a agregar una separación aquí de 50 puntos. Como puedes ver, ya ahora hay un mayor distanciamiento entre la capitular y las líneas de texto. Bueno, como ya he hecho una modificación en la capitular, una modificación particular, antes de guardar el estilo, debo guardar ahora este criterio y lo debo hacer en una concepción de estilos diferente a la que venía utilizando. Todo lo que he guardado hasta ahorita lo he guardado en la condición de un estilo de párrafo. Por párrafo, por supuesto, debe entenderse todo ese bloque de líneas que van de forma continua desde un inicio hasta un primer punto final, pero también un párrafo debería ser considerado bajo ese criterio, esto de autor o esto de sumario, balazo o cabeza, es decir, una palabra, si has dado un enter después, una palabra entonces ya es en sí misma un párrafo. Entonces todos los criterios de cambio que guardé quedan registrados para aplicarse así, pero no es posible aplicarlos entre párrafos, es decir, mira, yo no puedo definir que esto que es cuerpo de texto tenga solamente esta palabra con el criterio de sumario. Mira,
Por ejemplo, si selecciono, o autor más bien, quiero que la palabra mod tenga el criterio de autor. Solo tengo seleccionado mod. Le doy clic, pero en realidad, si bien me modifica esta palabra, también me cambia todo. Porque, como te digo, este estilo está creado para todo el párrafo. Pero hay forma de crear estilos para caracteres, o sea, el estilo de carácter. Quiere decir que puedo guardar un criterio para que sea aplicado solamente en lo que yo seleccione, en las letras que me interesen, no importando que éstas ya pertenezcan a otro estilo de párrafo. Entonces, debo acudir al menú Ventana, a la opción de estilos, pero esta vez habilitaré la opción de estilos de carácter. Aquí no hay ningún estilo guardado, así que voy a seleccionar esta letra que ya configuré y la voy a guardar como un estilo de carácter. Al igual que como hice con los estilos de párrafo, como ya modifiqué todo aquí, lo único que debo hacer es ir a las opciones ocultas de la ventana de estilo de carácter, crear un nuevo estilo de carácter y voy a poner ahora capitular. Ya aquí aparecen todos los criterios, la fuente, el tamaño, las características, vamos. Entonces lo único que debo hacer es dar guardar y ya tengo un estilo de carácter. Es importante decirte que cuando guardas un estilo de carácter y empiezas a hacer uso de los estilos de carácter, seas muy cuidadoso de no tener seleccionado por defecto ningún estilo de carácter, porque todo lo que hagas, coloques o muevas en texto va a quedar condicionado por ese estilo en particular y se va a alterar todo. Entonces el estilo de carácter realmente es un estilo que hay que manejar con cuidado dentro del programa. Una vez que lo creas, debes verificar que ahí aparezca, pero no es necesario que lo selecciones, no para efectos del manejo del programa. Y en el caso de esta situación conviene siempre que esté en ninguno. Para terminar de cerrar esta explicación, voy a crear un estilo diferente. Por ejemplo, voy a considerar un estilo para que esta palabra no se lea en romanas, sino que tenga la condición de itálica. Ahí puedes ver la diferencia. Yo puedo guardar esto como estilo de carácter. Voy a seleccionarlo, voy al estilo de carácter, a nuevo estilo, y voy a guardar aquí itálicas. Itálica. Quiere decir entonces que si yo ahora deseo que estas palabras, solo estas, tengan este criterio, pues selecciono primero esas palabras y luego voy a itálica y doy clic. Ahora, solo esto tiene itálica, pero si yo doy clic en otra parte, verificas que en estilos de carácter aparece ninguno. Si por defecto yo tuviera seleccionado alguno de estos, todo se alteraría de acuerdo con el criterio que haya modificado, por eso la importancia. Ahora bien, bueno, voy a seleccionar entonces este párrafo y lo voy a guardar como estilo de párrafo. Aquí tendremos que hacer un procedimiento adicional. Voy a seleccionar el párrafo, basta con que ponga el cursor aquí en esta parte. Voy a las opciones ocultas, nuevo estilo de párrafo. Y aquí voy a poner como título párrafo capitular. Y antes de cerrar, debo ir, ahora sí, y solo bajo esta última condición, porque quiero algo especial, debo ir a donde dice capitulares y estilos anidados. Aquí puedes comprobar que en efecto se va a guardar todo este criterio, como lo hemos determinado, con 4 líneas de altura para la capitular y solo un carácter. Pero aquí, como yo deseo que la letra capitular tenga un criterio diferente al del cuerpo de texto, lo único que debo hacer es seleccionar un estilo de carácter que previamente yo ya haya creado.
Aquí aparece el estilo de itálica que creé y el estilo de capitular. Voy a seleccionar capitular, voy a dar OK y ya entonces tengo guardado mi estilo de párrafo con esa condición. Voy a abrir una caja de texto y voy a llenar con texto falso para comprobarte que primero funciona mi cuerpo de texto sin problema. Aquí aparece ya el estilo, cuerpo de texto, y que el párrafo inicial, lo quiero con el párrafo capitular. Doy clic allí y puedes observar que se aplica sin problema. Igual lo podría hacer en este último, párrafo capitular, y todo queda bajo ese criterio que previamente establecí. Voy a mover hasta acá abajo. Y entonces tengo ya creados mis estilos de texto para el manejo de esta revista. Ya hemos avanzado bastante. Lo que nos queda por hacer es pasar a la etapa de la formación. Con ello te mostraré cómo trabajar con las fotos, cómo diagramar, aprovechando de los recursos que nos permite InDesign. Y ya empezaremos básicamente a conformar nuestra revista como tal. El trabajo que hemos hecho hasta ahorita pues establece un criterio como de preámbulo nada más, pero con la formación ya pues estaremos dándole sentido al proyecto. Estos estilos que has creado aquí ya quedaron guardados. Lo único que debes hacer es asegurarte de guardar tu archivo, o sea, es decir, ir al menú archivo y guardarlo. Y con eso basta. Yo voy a cerrar este documento y cuando lo vuelva a abrir encontraré mis estilos guardados y podré hacer uso de ellos. Bueno, nos vemos en la siguiente etapa de este mini curso. Ya vamos avanzando notablemente con nuestra revista. Que tengas buen día. Bye.